buenas noches ya sería, ¿no? Así es, damos gracias a Dios por poder estar en su casa. Qué privilegio grande, ¿no? De tener la libertad de poder congregarnos. Bien, lo dije el domingo, pero estoy hablando otra vez esta semana. Si no lo digo, me va a preguntar y me va a llamar la atención. Saludos de la familia Bush, ¿sí? Para ustedes. Están pidiendo sus oraciones. Tengo mala memoria. No sé si es mañana o pasado mañana que están viajando para el norte de los Estados Unidos, ¿sí? Va a estar unas semanas predicando. El pastor pide que estemos orando por él. Va a estar visitando algunas iglesias y para que esas iglesias también puedan estar apoyando el ministerio que está realizando en los Estados Unidos. Así que pido sus oraciones a favor de la familia Bush, que van a estar viajando como familia en estos días para el norte de los Estados Unidos. Bien, hago una pregunta, pero sí voy a pedir que levanten las manos, ¿sí? Porque yo no quiero ser el único que tiene este problema. ¿Cuántos de nosotros se enojaron en esta semana? Amén. Bien. ¿Cuántos de nosotros se enojaron hace 3 días? Todos los días. No puede ser todos los días. Todos los días. Hoy. Bueno, yo también hoy también. Mi hermano Josué me hizo enojar bastante. ¿Sabes lo que puedo tener una tarde, mitad de una mañana y parte de la tarde con él? Ahí está el otro. Algo terrible, algo muy difícil. Empezó a decirme, pudo hacer la BTV del vehículo, amén, por eso, su vehículo, y agarré el papel que le entregan ahí la BTV y lo doblé, pero lo doblé mal. Me dice él, ¿qué hiciste? Te lo doblé, pero lo doblaste mal. Y empezó a corregirlo así, pero mal. Yo no sabía que me estaba probando, pero yo empecé realmente a enojarme, pero te hice el favor de doblártelo y me decís que lo hice mal. Le dice, no, pero tiene que ser perfecto, esto es un documento, tiene que estar bien doblado. Nunca más te hago favor, le dije yo. Estoy probando, estás predicando de eso, me dice. Hermanos, la verdad, algo que usted y yo batallamos diariamente es con el enojo, ¿no es cierto? Tenemos momentos críticos en nuestras vidas porque somos muy fácil de enojarnos. Ahora, algo que me lleva a pensar esto también es que el enojo generalmente nosotros pensamos que estamos dañando a la persona con la cual nos estamos enojando, pero el enojo generalmente es como un boomerang. ¿Conoce el boomerang, no? ¿Sí? Lo lanzás y regresa, vuelve, y a veces viene y no lo podés agarrar y te golpea fuerte, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos ira, enojo, generalmente es porque está siendo tocado nuestro orgullo, nuestro carácter y queremos demostrarlo en cierta manera. Ofende no solo a quienes se dirija, sino también muchas veces nos daña a nosotros. Ahora bien, en nuestro diario vivir, cuando estamos pasando momentos tal vez alegres, pacíficos, generalmente es interrumpido porque algo nos saca de quicio, algo viene y ocurre y pensás, no puedo ser perfecto este día. Siempre tiene que ocurrir algo malo y te enfadás, tal vez contra una persona, tal vez contra una situación, pero eso te hace sentirte enojado. Y no es una buena sensación eso. No es una buena sensación. Anoche miré por un tiempo esto de cámaras ocultas en el canal 2 y he visto que de repente ¿cómo te dirían? En un cruce para un vehículo y otro vehículo y se bajan ahí ambos choferes y empiezan a los golpes. ¡Wow! Yo tengo que darle clase de ser pacífico cuando se conduce. Yo soy una persona muy pacífica al conducir. Así que yo puedo darle clases. Yo no sé cómo se enojan cuando están manejando. Pero estas personas empezaron a dar golpes. Hermanos, yo generalmente cuando estoy manejando y algo me saca del lugar, ya tengo al lado mío, como algunos conocen, una vara que al hacerlo así sale, y estoy listo para bajarme y
Pero digo, no, tranquilo, guarda. Tengo un problema con el enojo, y creo que vos también. Por eso es necesario que veamos qué dice la palabra de Dios referente a eso. Ahora, antes de entrar en la palabra de Dios, vamos a definir enojo. ¿Sí? Enojo, según el diccionario, dice que es un sentimiento fuerte e intenso de descontento. Así lo define la Real Academia. ¿Sí? Como un descontento, como un sentimiento fuerte e intenso de descontento, hostilidad o indignación, y como resultado de una amenaza real o quizás, muchas veces, imaginaria. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios referente al enojo? ¿Sí? Esto es algo importante que creo que la gran mayoría, aunque no todos, le han dado la mano. Y si tienen por favor tiempo al final, si me pueden ayudar para que yo pueda vencer esta situación del enojo. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Te invito a que abres por favor tu Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 31 y versículo 32. Acá es el lugar y también busca conmigo, ¿sí? Proverbios, capítulo 22. Ya lo repito enseguida. Proverbios 22, versículo 24 y 25. Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña referente al enojo. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. ¿Lo tienen? ¿Amén? Bien, si vos das vuelta, como en mi caso, a la página del versículo 17 de Proverbios, de Efesios capítulo 4, vas a leer lo siguiente: la nueva vida en Cristo. Nueva vida en Cristo. Te animo a que puedas leer esos versículos y ver lo que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso, inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? Por el Espíritu Santo, a la iglesia de Éfeso. Está hablando a nuevos cristianos. Usted y yo debemos leer eso. En el versículo 31 dice lo siguiente: quítense de vosotros toda, ¿qué dice? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios, ¿qué hizo Dios? También os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Dice Cristo. Ahora, qué importante es que usted y yo podamos ver esto. Quítense de vosotros toda amargura, todo resentimiento, todo lo que tenés acumulado dentro tuyo que te impide ser feliz. Quítense de vosotros todo enojo. ¿Qué tipo de enojo? Ese enojo que te produce rabia en el momento. ¿Se entiende la palabra rabia? Sí, rabioso. ¿Sí? Ahora, muchas veces ese enojo produce con nosotros. No es un enojo pasible. Es algo realmente intenso que nos quita del control y no podemos controlarlo muchas veces. Y también nos lleva a tener ira, ¿sí? Que es una hostilidad profunda. Después sigue diciendo gritería. Generalmente cuando estás enojado, no puedes controlarte, ¿qué haces? Oh. Qué fácil. Mi esposa muchas veces me dice: no levante la voz, estoy aquí. Y yo no me doy cuenta. ¿No la viste? ¿No? ¿Cómo? ¿No la viste? No la viste. No la viste. Pero eso me pasa a mí, estoy seguro que a vos no te pasa eso. Te estoy confesando nada más. Pero quítense de ustedes gritería. La palabra de Dios dice eso. Mirá lo que tenemos que aprender nosotros. Quítense de ustedes la amargura. Quítense de ustedes el enojo, la rabia intensa. Quítense de ustedes la hostilidad, o sea, la ira, la gritería, la maledicencia, o sea, el calumniar, el hablar por demás. Generalmente cuando querés justificar tu enojo, empezás a hablar de más. ¿Cómo no enojarme contigo si siempre fuiste así? Mentira.
Nunca cambiás. ¿Cuántas veces te dije esto? Una sola vez. Ahora bien, qué importante es que nosotros podamos ver, sino que saquemos todo eso y pongamos cosas nuevas. Versículo 32. Ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Mira lo que la Biblia nos está pidiendo para que nosotros podamos usar, para que nosotros podamos aplicar a nuestra vida. Ahora, en Proverbios capítulo 22, y te invito a que vayas conmigo, por favor, a ese pasaje. Solamente esto va dirigido para los que son fáciles de enojarse. Capítulo 22, versículo 24 y versículo 25. Dice lo siguiente, ¿lo tienen? Amén. Amén. No te entremetas ¿con quién? Con el enojón, con el rabioso. Sigamos. Ni te acompañes con el hombre de enojos, que fácil se enoja. ¿Por qué? Versículo 26. 25. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazos para tu alma. La palabra de Dios te está diciendo, si vos tenés este tipo de amistad, estás compartiendo tiempo con personas que son iracundos, son rabiosos, son enojones, lo más probable es que en muy poco tiempo usted sea una réplica de esa persona. Entonces la Biblia te dice directamente, la palabra de Dios nos dice, apártate de esa persona. Si tu problema ya es no saber controlarte, ¿para qué buscar a ese tipo de personas? ¿Por qué buscar ese tipo de compañías? Nada más, solo para los enojones. Qué importante es que nosotros podamos ver este versículo. Dice que el enojo es contagioso, en pocas palabras. Es palabra de Dios. Amén. Está lleno esa Biblia. Ahora, quiero que vayas nuevamente conmigo en Efesios capítulo 4. ¿Sí? Capítulo 4 y el versículo 26. Efesios capítulo 4 y el versículo 26. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Dice, airaos. ¿Cómo? Pero no pequéis. No se ponga el sol. Pero ¿cómo que estuvimos diciendo? La palabra ya no está diciendo, che, saca de vos la ira, saca de vos el enojo, pero acá me dice, airaos. Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué está queriendo enseñarnos la palabra de Dios en esto? Hay el enojo bueno y el enojo malo. ¿Cuál es el enojo malo? Aquel enojo malo que usted y yo tenemos es lo que hemos mencionado hace un momento. Toda la ira, toda la contienda, todo lo que viene de orgullo, todo lo que viene de situaciones que nosotros generalmente la buscamos y no estamos dispuestos a perdonar y vemos los defectos de los demás. Todo ese tipo de enojo, la Biblia dice, sáquese de ustedes. Pero la Biblia también nos dice, airaos, pero no pequéis. Doy un ejemplo en la Biblia. ¿Cuántos? No recuerdo, creo que es Mateo, capítulo 3, no sé, no recuerdo bien, pero ¿recuerdan la historia de Jesucristo entrando al templo? Que encontró que ahí había mesas y demás cosas y la gente estaba negociando en ese lugar y él, ¿qué hizo? Lo tiró, lo derramó, dejó que toda la gente, los cambistas, perder todo, su ganado, sus ovejas, todo lo que era para los sacrificios, todas esas cosas. Ahora, ¿qué fue lo que reclamó el Señor Jesucristo? ¿El hecho de vender o el hecho que el lugar se convierta en una cueva de ladrones? Cuando la gente cambió lo que era el templo era para venir a adorar a Dios, venir a alabar a Dios, y lo convirtió en un lugar para negocio. Eso fue lo que reclamó el Señor y eso fue lo que le llevó a enojarse. Ahora, ¿qué me lleva a deducir esto? ¿Qué tipo de enojo es permitido por Dios? Aquello que realmente va en contra de lo que Dios estableció, de lo que Dios puso. Usted como cristiano y yo como cristiano debemos enojarnos contra el pecado. Eso debe traer enojo a nuestras vidas. Debemos odiar el pecado. Es más, confesar nuestros pecados tiene que ver con esto.
Confesar nuestros pecados no es contarle a Dios lo que hicimos. No hace falta porque ella lo sabe. ¿Sí? Es mirar lo que Dios mira, cómo lo ve. Cuando nosotros empezamos a mirar las cosas que Dios determinó como deben ser correctas para nuestro bien, y vemos que las cosas no están ocurriendo de esa manera, eso debe producir en nosotros enojo. Pero enojo a lo que se está cometiendo, no contra la persona. Pero también no solamente está permitido, sino que también la Biblia nos advierte diciendo lo siguiente: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aún ese enojo bueno no es tan bueno, una forma de decirlo, porque va a producir en nosotros una raíz de amargura. Nos indica que no todo enojo es malo, sino que puede ser legítimo si es controlado, si es justificado. Y bueno, por ejemplo, usted y yo debemos enojarnos si vemos a una persona adulta abusando de un menor, ¿sí o no? No podemos aplaudir eso. Podemos enojarnos cuando vemos que algo inmoral está ocurriendo, ¿sí o no? Pero es el pecado, es la acción lo que debe producir nosotros esa ira, ese enojo. Digamos, ahora, ¿cómo podemos ver si nuestro enojo es pecaminoso o no? ¿Cómo podemos saber si es sí o no? ¿Estamos bien o estamos mal enojándonos? Esta es la siguiente pregunta. ¿Mi enojo está dirigido hacia una persona en particular? Si tu enojo tiene nombre y apellido, está mal. ¿Se entiende? No puedes enojarte contra una persona. Te puede molestar la acción de la persona. Porque sabes que a poco tiempo, ni lo puedo mirar. Ni que me salude. ¿Está mal? ¿Quién está mal? ¿La otra persona o vos? Segundo, si tu enojo realmente tiene una causa justificada. La señorita puede decir: estoy enojado con fulanita porque te está mirando a fulanito. No tiene justificación alguna por qué enojarte. Eso es hacerlo. Otro, si mi enojo realmente busca perjudicar a los demás, ¿qué es realmente lo que pasa? Cuando te enojas con una persona, vos querés hacer conocer tu enojo. ¿Sí? Queremos hacer conocer ¿cómo? Diciéndole sus verdades, gritándole, haciendo público, contándolo a los demás. Fulano. Generalmente eso, así tenemos que ver si realmente nuestro enojo contra fulano o contra fulana es bueno o es mala. ¿Sí? Y cuando tu enojo no es bueno, cuando realmente sos una persona enojona, cualquier cosa te molesta. Ahí hay un problema. Ahora bien, es necesario que seamos rigurosos con nosotros mismos y analicémonos cómo estamos. ¿Por qué? Porque generalmente somos todo lo contrario. Somos bien rápidos para ver los defectos de los demás, pero no los de nosotros. La Biblia nos dice: airaos, pero no pequéis. Puedes ponerte enojón contra aquellas cosas que a Dios y su santidad está lastimando. Sigamos adelante. ¿Cuáles son las consecuencias si usted y yo albergamos enojo en nuestras vidas? Obviamente no lo podemos llevar de arriba. Recuerde, todo pecado tiene consecuencias en nuestras vidas. Todo pecado tiene consecuencias en nuestras vidas. No hay pecado chico, pecado grande. Todo pecado tiene consecuencias en nuestras vidas. Obviamente, y reconocemos esto, que la Biblia generalmente cuando habla de fornicación y adulterio lo resalta en gran manera. ¿Por qué? Porque estás pecando contra el templo del Espíritu Santo de Dios, contra tu propio cuerpo. ¿Sí? Y Dios es santo, santo, santo. Pero todo pecado tiene consecuencias en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué el enojo tiene consecuencias? Veamos, el enojo tiene consecuencias porque si es pecado, va a entorpecer nuestra relación con Dios. ¿Te empezaste a analizar alguna vez cuando estás enojado?
podés alabar a Dios tranquilamente. Si estás teniendo algo contra una persona o contra una situación, puedes decir, paz, no pidas que cante más, por favor. Pero puedes cantar eso. Puedes hacerlo de labios para afuera, pero no puedes tener una buena comunicación con tu Dios. No puedes decir, Padre, te amo, pero estás teniendo algo contra una persona. No puedes decir, Dios, aquí estoy, úsame, y tenés algo contra alguien. Entonces, ¿por qué el enojo es pecaminoso y tiene consecuencias? Porque va a entorpecer nuestra relación con nuestro Señor. De ahí la necesidad de analizar esto. Muchas veces estos tipos de pecados llamamos pecados permitidos. Porque no le damos la importancia que daríamos como asesinato, contra un robo, contra un adulterio o una fornicación. Pero estos tipos de pecados afectan nuestras vidas, afectan nuestra comunión con Dios. Entonces, de ahí la importancia de poder tratarlo. No solamente va a afectar tu relación, tu comunión con Dios, sino también tu relación con las personas que te rodean. Si eres una persona que está constantemente enojada, o en el momento de un enojo, no puedes decir a los demás, ¿sabes qué? Tranquilícese porque yo soy pasivo. Las personas no van a querer estar a tu lado. Nadie quiere estar al lado de un enojón cuando se está manifestando. Así que afecta también nuestra relación con otras personas. Es imposible dialogar con un espíritu apacible con una persona enojada. Hermanos, controlemos el enojo. Ahora bien, ¿por qué nos afecta? Porque tiene consecuencias. Porque cuando somos personas que nos enojamos fácilmente, también nos volvemos personas criticonas. Porque no es fácil ver los defectos de los demás. Siempre estás buscando lo negativo en las personas. Hermanos, ahí nos damos cuenta realmente que vamos a tener consecuencias en nuestras vidas. ¿Cómo podemos confrontarlo? Es necesario confrontar el enojo. ¿Cómo podemos hacerlo? La palabra de Dios nos dice, ahí estamos en Efesios, ¿sí? Efesios capítulo 6, vamos a Efesios capítulo 6, por favor. Versículo 11. Versículo 11 dice lo siguiente, capítulo 6 de Efesios, versículo 11, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo podemos hacer frente al enojo? Ahora, podemos identificarlo primeramente. Si realmente es necesario que usted y yo lo examinemos dentro de nosotros, cuál es el fundamento de nuestro enojo, debemos confesarlo, ¿sí? Admitiendo que estamos en un error, y así podamos arreglar cuentas cuando confrontamos la situación. Necesitamos realmente identificarlo, confesarlo y confrontarlo inmediatamente. Entre más tiempo que usted y yo nos aferremos a nuestra ira, a nuestro enojo, a nuestra hostilidad, más vamos a tratar de justificar nuestra posición y debemos eso evitarlo. ¿Has conocido a una persona que sabe mentir bien? Hay personas que saben mentir bien, realmente hasta sus propias mentiras se creen. Son máster, ¿sí? En mentiras. Si nosotros no tenemos cuidado y no hacemos algo con el enojo, nos podemos poner también esa posición, sobre ser profesionales en el enojo. Y ya viene a ser un hábito en nuestras vidas. Y eso es peligroso. Hermanos, yo te animo realmente que nosotros podamos ver esto. Y en esos momentos que estamos dándonos cuenta que estamos mal, hacer una pausa, ¿sí? Y ver lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a Santiago capítulo 1, por favor. Versículo 19. Santiago capítulo 1, versículo 19. La palabra de Dios
por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Tardo para qué? Tenemos que poner en práctica lo que la palabra de Dios nos dice. Hagamos una pausa, analicemos si realmente estamos haciendo lo correcto en enojarnos. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Dios quiere darnos paz, quiere darnos descanso, pero cuando usted y yo hacemos un hábito en nuestras vidas del enojo, va a ser muy difícil que podamos controlarlo y eliminarlo de tu vida. Gracias al poder del Espíritu Santo de Dios, usted y yo tenemos las fuerzas y las herramientas para poder eliminar de nosotros el enojo. No vale la pena, mi querido, no vale la pena que pases el tiempo enojado por algo. Si las personas te van a ofender, que no te afecte, que no sea algo para que vos puedas reaccionar en contra de eso. Necesitamos aprender. Por eso la palabra de Dios nos enseña que los primeros frutos, que el fruto del Espíritu Santo debe estar fluyendo en nuestras vidas, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad y mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Tenés el poder del Espíritu Santo en tu vida. Hermano, ¿qué querés que haga si la gente me está buscando todos los días? Encuentran manera de ponerme mal. Tú eres más poderoso. Dios está contigo. ¿Sí? Proponete esto. Si te vas a enojar, que sea porque están ofendiendo la santidad de tu Dios. Si te vas a enojar, proponete esto, arreglarlo. En este poco tiempo de pastorado, situaciones difíciles, he escuchado, con rima, La mayoría de las situaciones difíciles, ¿saben por qué es? Por enojo. Un matrimonio viene, tienen problemas de matrimonio, enojo. Porque el esposo o la esposa no está cumpliendo el rol. Pero cuando pedís que te digan qué cosas buenas te gustan de tu cónyuge, empiezan a nombrar y se olvidan. ¿Sabes qué? Así es el enojo. Muchas veces son pequeñas cosas que nosotros damos rienda suelta en nuestras vidas, en nuestras mentes. Y eso va creciendo y opaca todo lo bueno, todo lo positivo que muchas veces nos están rodeando. Y eso empieza a ser una raíz de amargura en nuestras vidas. Y cuando tenemos amargura en nuestras vidas, estamos dando lugar a la ira. Y cuando tenemos ira en nuestras vidas, empezamos con la gritería. La palabra nos enseña, sáquense eso de ustedes. Saquemos eso de nosotros. Ahora, debemos entender esto, que nuestra situación de enojo, y una vez que podamos vencer, Dios puede utilizarlo para nuestro favor. ¿Por qué? ¿Por qué Dios puede revertir la situación? Porque te vas a experimentar situaciones muchas veces difíciles, en la cual vas a atravesar, y tal vez una persona, un hermano, una hermana que sea de menor madurez en la fe va a requerir de tu ayuda. Ahora, ¿cómo vas a ayudar si usted no puede vencer esa situación? Usted atravesó una situación difícil, un enojo, pero lo pudo vencer. Y eso te da la fuerza, la autoridad para poder ayudar a otras personas. Es lo que dice Romanos 8:28. Que todas las cosas nos ayudan a bien. Aún los pecados, Dios puede utilizarlo a bien. Pero hermano Jorge, yo no sabía lo que yo fui, lo que yo hice. Aún Dios puede cambiar tu vida y puede utilizarte, ¿sí? Para bien. Amén.
Qué importante es que usted y yo podamos confiar en la palabra de Dios. ¿Sí? La vida realmente es hermosa. ¿Sí? Tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades, tal vez muchas veces las cosas no están bien como nosotros queremos, pero sigue siendo hermosa. Usted empieza a mirar solamente las cosas positivas, las cosas lindas que va recibiendo día a día, y verá cuán linda es. Pero si estás mirando siempre lo negativo, las cosas malas que te está atravesando, te puedo asegurar tu día no va a ser bien. Qué importante es entonces, no lo desperdicies. No lo desperdicies. Aprovechar, Dios te dio cada mañana, te da una oportunidad para arreglar cuentas con Él y puedas vivir la vida que Él te está regalando. ¿Sí? Que no sea el enojo el impedimento para que puedas tener un buen día. Hermanos, sé que muchas veces suena esto como imposible. ¿Sí? Es fácil decirlo, difícil de hacerlo. Pero no soy yo, no es el hermano que tienes sentado a tu lado quien te va a dar la fuerza. Es el Espíritu Santo de Dios, quien vive y mora en cada cristiano, quien te dará la fuerza para hacerlo. Hermanos, el enojo, si lo aprendes a controlar, te puedo asegurar que estás creciendo espiritualmente, que estás madurando en la fe. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren vencer? Amén. Amén. Es el deseo de cada cristiano que quiere servir al Señor. Padre, te doy gracias.